Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar ofrecido por el capítulo profesional colombiano de Potencia y Energía de IEEE. El día de hoy, en esta charla y en este webinar, lo que haremos es revisar cómo han cambiado los drivers de la industria y las estrategias que los operadores y reguladores de los mercados han tomado para enfrentar los retos en los próximos años. Para eso, el día de hoy, nuestro invitado es Juan Pablo Londoño. Él es Principal Analyst del equipo de North America Power Markets y Lead of America Power Markets en Wood Mackenzie. Es especialista en modelos pronóstico a largo plazo para mercados eléctricos, investigación de mercados, análisis de datos y cambios regulatorios, seguimiento de desarrollo de proyectos de energía y análisis de impacto de hidrógeno, la energía eólica marina y los vehículos eléctricos en los mercados de energía de Estados Unidos. Juan Pablo es magíster en economía ambiental del CIDE en México y es economista de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, muchísimas gracias, Juan Pablo, por aceptar nuestra invitación. Eh, a partir de ahora, pues el stage es tuyo. Perfecto. Muchas gracias, Natalia. Un gusto estar aquí. También muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, pues voy a platicar un poquito de lo que hemos estado viendo para el mercado estadounidense en particular. Como posiblemente saben, el mercado de Estados Unidos es un mercado enorme, un mercado muy avanzado en muchos aspectos en temas de mercados eléctricos, regulación, crecimiento de energías renovables, de térmicas y demás. Entonces, y está enfrentando actualmente una serie de cambios bastante drásticos en la parte de la demanda que también ha caído en la parte del supply, de cómo se contratan los proyectos, cómo se construyen, dónde entran en operación y demás. Entonces, es una dinámica bastante interesante para revisar ahorita. Eh, pero bueno, entrando ya en materia, lo que ha estado motivando últimamente la evolución del mercado estadounidense es en gran medida el cambio en las tendencias de la demanda que han visto en el sector eléctrico como tal. La demanda eléctrica en Estados Unidos ha pasado o pasó por un periodo de alrededor de 15 años donde fue bastante plana, un periodo en el que gracias a la parte de la electrificación de edificios, por ejemplo, la eficiencia energética, a pesar de tener un crecimiento económico muy grande, la demanda eléctrica se mantuvo bastante plana durante ese periodo, diferente a mercados latinoamericanos donde todavía vemos una correlación muy grande entre el PIB, el crecimiento del PIB y el crecimiento de la demanda eléctrica. Es una relación que en Estados Unidos ya se rompió desde hace más de una década. Pero en el corto plazo, bueno, en los últimos años, lo que hemos visto ha sido un cambio drástico respecto a esa tendencia, dado el crecimiento de lo que llamamos como grandes cargas. Estas grandes cargas incluyen los centros de datos, pero no solamente incluyen centros de datos, incluye también la parte de manufactura, la parte de electrificación del transporte, vehículos eléctricos, la parte de minería de criptomonedas, hidrógeno verde, todo esto, la parte de los utilizadores, juega un papel fundamental en ese crecimiento que hemos visto en la demanda. Y es importante señalar que hay que resaltar las grandes cargas, no solamente centros de datos, porque Estados Unidos ha tenido una estrategia bastante exitosa en la parte de desarrollar una industria nacional. No solamente se ha enfocado en atraer inversión extranjera a invertir en proyectos renovables, en data centers y demás, sino que ha buscado promover o incentivar la creación de esa industria nacional de manufactura para chips, para inversores, para partes o baterías como tal, para el sector de vehículos eléctricos. Entonces es una tendencia mucho más general que hemos visto en este mercado que ha ayudado bastante a que ese crecimiento digamos, se extienda y se mantenga o veamos que se va a mantener en el largo plazo, porque esa industria nacional se va a crear, que es que no ya ha empezado a operar en muchas partes del país. Entonces, como les comentaba, en el mediano plazo, vemos este crecimiento de grandes cargas como el principal driver, el principal driver del crecimiento para Estados Unidos. Y más en el largo plazo, si bien aún esperamos un crecimiento muy acelerado y esperamos que eso siga siendo la tendencia para los años 30, 40 y demás, esperamos que la eficiencia en estas grandes cargas ayude a que con la misma capacidad o el mismo requerimiento, la misma infraestructura, se pueda hacer mucho más con una menor necesidad de electricidad. Entonces, esas ganancias en eficiencia van a ayudar que más en el largo plazo la tendencia se aplane un poco, pero aún así el crecimiento en la parte de la electrificación del transporte va a ayudar muchísimo a que la tendencia siga creciendo, nada más que ya no va a ser tan explosiva como esperábamos inicialmente. Eh, este crecimiento o este boom que hemos estado viendo en la parte de data centers, de manufactura y demás,
no es necesariamente, digamos, distribuido de manera igual en todo el país. Hemos visto ciertas regiones de Estados Unidos con un mayor porcentaje, una mayor concentración del crecimiento de esta demanda, hablando principalmente de cuatro hubs que hemos identificado, que son los que van liderando esa carrera. Tenemos la región de PJM en el este de Estados Unidos, Virginia más que todo. Es una región que ha crecido muy drásticamente, una región que gracias a los incentivos en la parte de impuestos, pero también al acceso que existe a la red de fibra óptica, a la infraestructura de fibra óptica necesaria para esa clase de centros de datos, presenta mucho interés o llama mucho la atención de estos desarrolladores. Y hemos visto un crecimiento muy acelerado. De hecho, la región que está liderando el crecimiento en la parte de data centers para Estados Unidos y va a continuar siéndolo en el largo plazo. También es una región que por lo mismo ha enfrentado muchos problemas en la parte de balance entre demanda y oferta. Ahorita platico un poquito más de eso, pero por ejemplo PJM en su más reciente mercado de balance de potencia, bueno, el mercado de capacidad, cada mercado tiene un nombre específico para esta estructura, pero en el mercado de capacidad de PJM, que básicamente busca redituar a los desarrolladores de proyectos para que instalen nueva capacidad instalada donde se requiere, el precio o el precio de cierre de este mercado de potencia se multiplicó por 10 respecto a la iteración o a la publicación anterior. Eso precisamente porque el crecimiento tan acelerado de la demanda, aunado a las limitaciones que han existido en la parte de construir una capacidad instalada y adicional a esto, cambios en cómo se acredita la potencia de diferentes tecnologías, llevó a ese desbalance entre oferta y demanda. Entonces es una región que ofrece muchos incentivos, pero ya vemos que está enfrentando retos en la parte de instalación de nuevos proyectos y cómo mantener ese balance para el sistema. Igualmente, hacia el sur del este de Estados Unidos, tenemos regiones como Atlanta, donde tenemos un crecimiento muy acelerado en la parte de data centers, pero es una región que también está buscando desarrollar, por ejemplo, energía nuclear. Entonces empezamos a ver, gracias a este crecimiento en la parte de grandes cargas y a la gran cantidad de dinero, digamos, que pueden hacer, donde básicamente el dinero no es problema para estas empresas, empiezan a explorar nuevas tecnologías eh, que esperábamos sucedieran en unos 10, 15 años. Aún esperamos que tomen algo de tiempo, pero ya vemos avances muy rápidos que seguramente van a acelerar la integración de nuevas fuentes a esta clase de sistemas, por ejemplo, en el Southeast de Estados Unidos. Más hacia el centro tenemos ERCOT. ERCOT históricamente es un mercado enorme, es un mercado que ha crecido muy rápidamente, donde ya veíamos un crecimiento muy rápido de la demanda, gracias a la parte de minería de criptomonedas. En Texas se encuentran 5 de las 10 mineras de cripto más grandes. Y adicional a esto, hemos empezado a ver crecimiento o la aparición de centros de datos en regiones como Austin o Dallas, que ha estado motivando también ese crecimiento en la parte de la demanda. Y finalmente, hacia el oeste de Estados Unidos, identificamos Arizona como un hub nuevo muy importante en la región, no solamente en lo que tiene que ver con data centers, sino también con la parte de manufactura. Arizona está están desarrollando proyectos en la parte de chips, en la parte de baterías, vehículos eléctricos. Hay mucho crecimiento asociado en esta región también y se convierte como el segundo hub en la región para todo lo que tiene que ver con crecimiento de la demanda después de California. California es y será el punto gravitacional alrededor del cual el West va a continuar girando. California es un mercado enorme, la parte de Silicon Valley, San Francisco, todos los big techs están allá, Meta, Amazon, tienen centros de datos y demás, y va a ser una región que va a continuar creciendo en el largo plazo. Pero vemos entonces esta diversidad, digamos, geográfica también, respecto a cómo se han ido desarrollando diferentes mercados para data centers. Y bueno, un poco como les mencionaba, ese crecimiento no viene solamente de data centers, viene de todo lo que son grandes cargas. Tenemos la parte de minería, de cryptocurrency, mining, no solamente en ERCOT, pero PJM también ha estado viendo un crecimiento acelerado en esa parte, igual que el Saudis. La parte de vehículos eléctricos ha tenido un impacto muy grande en California y más en largo plazo lo va a seguir teniendo, pero también regiones como New England, como NISO y el resto del oeste de Estados Unidos ven ese crecimiento. En la parte de manufactura doméstica, vemos también regiones como Nueva York, como ERCOT, el Saudis, que también están invirtiendo mucho en desarrollar esa industria nacional de diferentes chips, como comentaba, inversores y demás. Y la parte de hidrógeno también ha jugado un papel fundamental, si bien aún se encuentra en, digamos, early stages, en una etapa temprana de desarrollo, hay mucho soporte
respecto al desarrollo de nuevos proyectos de la parte de electrolizadores eh, para precisamente producir este hidrógeno verde. Más al final de la plática les comento un poquito de nuestra perspectiva respecto al cambio de gobierno en Estados Unidos, cómo puede impactar muchas de estas dinámicas, pero por ahora vemos un crecimiento muy importante viniendo de estas fuentes en general. Entonces es algo que hay que resaltar bastante. La industria en Estados Unidos no está únicamente enfocada en atraer inversión, que muchas veces también por la etapa de los mercados, vemos eso en México, en Colombia un poco, donde se ha trabajado mucho en atraer inversionistas de otros países, pero Estados Unidos, adicional a esto, está buscando desarrollar toda esta industria alrededor del cual el país pueda crecer económicamente también. Un poco de contexto respecto a por qué vemos esa diversidad geográfica o qué factores han estado llevando a que ciertas regiones tengan mayor atractivo para desarrolladores. Em, este es un ejemplo, o este es un snapshot, digamos, un pantallazo del 2021, cómo estaba distribuido en tamaño y ubicación la parte de data centers. Y como les comentaba ahorita, pues tenemos mucho en Virginia, vemos en Texas, en California, un poco en el norte pues, de Estados Unidos también. Y los principales factores que están llevando o han motivado que ese crecimiento se vea así es la conectividad a la fibra óptica, una parte fundamental de poder acceder a redes para estos centros de datos. También la cercanía a centros de centros de población es muy importante, no solamente no construir un desierto, obviamente requieres tener la mano de obra calificada para que vaya a trabajar a estos lugares, pero adicional a esto, facilitar el acceso a sus servicios, eh, a sus servicios a quienes son sus usuarios. En muchos casos es cuando estás hablando de manufactura, por ejemplo, a ubicarte cerca de quienes compran la mayor parte o hacer más o reducir costos en la parte de importación y exportación, por ejemplo, o los fletes, digamos, de llevar donde, pues, a donde se requiere. Entonces buscan cercanía a los centros de población. Adicional a esto, están buscando bajos costos de electricidad, em, pero también en la parte de interconexión, que sea un proceso lo más fácil y lo menos doloroso posible, que más adelante comento un poquito de esto. Pero un detalle que hemos estado viendo en la parte de data centers en particular es que el dinero no ha sido un problema para ellos. Estos centros de datos son tan redituables que finalmente están dispuestos a pagar lo que sea, casi que lo que sea, por conseguir electricidad. Y eso ha llevado a anuncios como Amazon, Google, Meta, evaluando opciones que son muy costosas, pero que les aseguran supply firme y limpio, que es lo que quieren también alcanzar, evaluando opciones como nuclear, no solamente, bueno, estamos hablando de la nueva generación de pequeños reactores modulares, SMRs, que si bien están todavía lejos de suceder, ponle otros 10, 12, tal vez 15 años en algunas regiones, el hecho de que ya hoy estén empezando a invertir en las tecnologías, estén empezando a evaluar esas tecnologías como una opción ese supply que van a buscar más en el largo plazo, ya es un muy buen indicador de hacia dónde va esa tendencia y cómo realmente el costo no ha sido un reto para ellos. Están dispuestos a pagar lo que sea con tal de conseguir el supply. Hemos visto también no solamente nuevos reactores modulares, sino también reactivar plantas nucleares que han sido retiradas hace algunos años, es invertir en todo lo que se requieran permisos, en todo lo que se busque alinearse a nuevas regulaciones o requerimientos de la parte nuclear, nada más para reactivar esos reactores, para la redundancia, y conseguir ese supply limpio. Y además hemos visto empresas evaluando la opción de geotermia de nueva generación también, que es muy buena tecnología cuando consigues ya construir donde se requiere, es limpia, es firme, es barata, pero el proceso de explorar y determinar el lugar, el sitio, que las estimaciones sean correctas, que no sobreestimes la disponibilidad, el calor, el agua, eh, hace que el proceso de construir esas plantas sea muy costoso. Pero de nuevo, están buscando esa opción de conseguir nuevo supply barato y limpio. Entonces también empezó a mover un poco las tendencias de dónde empiezan a invertir, que va vinculado al siguiente punto, que es el acceso a generación limpia o renovable. Estas nuevas tecnologías hacen parte de, pero también las más, digamos, comunes en Estados Unidos, que vienen siendo energía solar, energía eólica y ahora con almacenamiento, el tener acceso a estas tecnologías es una parte fundamental de dónde invierto más.
y por eso también hemos visto una parte de crecimiento en Arizona, por ejemplo, donde hay un potencial solar muy alto, gracias a toda la zona desértica que existe, y se ha venido invirtiendo, en la parte de transmisión también, para facilitar el acceso, digamos, hacia California, hacia Nuevo México, hacia Nevada, otras regiones, todo lo que tiene que ver con la parte de renovables, poder llevarte ese potencial a donde más se requiere. Adicional a esto, se busca acceso al suministro de combustibles, como más que todo como un backup para sus centros de datos, pero el hecho de que puedan acceder a ese combustible barato de manera sencilla, rápida, es una parte fundamental de cómo deciden dónde invertir. También el acceso al agua por temas de, mm, de incremento de sus centros de datos y demás, requieren acceso al agua como tal. Y finalmente, la parte de acceso a supply estable, pero también a una red de transmisión que no genere fallas, que no genere disrupciones en el servicio y demás. Eh, Adicional, o finalmente, la parte de incentivos económicos juega un papel fundamental en esto. Como comentaba Virginia, la zona de Virginia, PJM, Dominion, ha estado liderando mucho de esto gracias a todo el incentivo que existe alrededor del tema de impuestos para esta clase de facilities, digamos. Pero no todo es color de rosas. Hay ciertos retos respecto a qué tanto realmente vemos esa posibilidad o qué tanto realmente esperamos que se pueda materializar. En Wood Mackenzie, si bien consideramos que ese crecimiento muy robusto, muy fuerte, sí puede suceder, somos conservadores respecto a hacer match a lo que cada fuente pública anuncia. Un ejemplo muy claro de esto es PJM también, donde ellos cada que publican un reporte de planeación de la demanda, de planeación de recursos cada año, aumentan la demanda pico de referencia 10, 15, 20 gigawatts, como ven aquí en el gráfico. La línea azul oscura muestra cómo esa demanda pico ha venido creciendo de publicación a publicación. Del 2022 anunciaban una demanda pico de casi 160 gigawatts. En el 37, en la publicación de 2023 subieron casi 10 gigawatts, en la publicación de 2024 subieron casi 20 gigawatts, que sí es cierto, vemos un crecimiento muy acelerado, muy importante, pero es un poco muy optimista considerar que esto se materialice como lo están planeando. Y puede haber diferentes motivos para eso, o hay diferentes motivos para eso. Y también son los motivos por los cuales consideramos que hay que ser un poco más conservadores respecto a esto. Por un lado, uno de los retos respecto a que esto se materialice es el simple hecho de poder traer o poder conectar los recursos o poder conseguir el supply que se necesita. El simple hecho de poder traer o conectar a la red las nuevas plantas eólicas, solares que se requieren, las baterías, los ciclos combinados, el simple hecho de poderlos conectar al sistema, hemos visto muchos retos de manera creciente en la parte de interconexión, en la parte de transmisión, la parte de permiso de interconexión, de cola de interconexión, cómo se ha venido, eh, digamos, congestionando a un nivel en el que proyectos puedan pasar de tomar 2, 3 años en completar desde que digamos, que se conciben hasta que finalmente se conectan. Era un promedio de 2, 3 años para una planta solar, por ejemplo, pasar a ser 5 o 6 años en California por el simple hecho de la congestión de las canales de interconexión. Entonces, el hecho de que sea tan retador o se haya convertido, o este reto creciente en la parte de conectar plantas, de traer el suministro donde se requiere, siga creciendo, es un reto, un headwinds muy importante para el crecimiento de esta demanda. Finalmente, de hecho, hemos visto ya en algunas regiones como Utah, como California, Nevada, Nuevo México, donde algunas utilities están pidiendo a los centros de carga que esperen un poco, que le bajen un poco de velocidad a sus procesos, porque están teniendo problemas en la parte de evaluar el supply, de aprobar permisos, de conseguir puntos de conexión adecuados, en comprobar la fortaleza financiera de muchos de estos proyectos y demás, lo que ha venido limitando o ha venido ralentizando un poco que ese pronóstico de demanda se materialice como lo han venido viendo. Esos son los principales retos. También, como les comentaba, platico un poquito más de la parte de transmisión en un momento, que es una parte muy importante que vemos en Estados Unidos, pero también, o similar a esta parte de interconexión del supply, hemos visto retos en la parte de interconexión de la demanda, porque los utilities en Estados Unidos ya tienen mucha experiencia, lo que sea, pero no estaban, digamos, tan acostumbrados a este boom de solicitud de interconexión y a los requerimientos que estos centros de carga van a tener.
Ya no estamos hablando de demanda que sigue un perfil o un patrón, un perfil de demanda usual, digamos, en horas pico, alrededor del mediodía, antes del mediodía en las mañanas, baja un poco en el día, sube en la tarde. Estamos alejándonos de ese patrón donde los centros de carga ahora requieren, como data centers, requieren o tienen un perfil de generación mucho más plano. Es cierto que pueden participar de temas de respuesta de la demanda, que con la inteligencia artificial se pueden encontrar opciones para ser mucho más flexibles y demás, pero el requerimiento de electricidad de esta clase de facilities es bastante plano en comparación a otro tipo de cargas. Y eso también proporciona o trae retos a la operación de las utilities, de los ISO, de cómo considerar esas de interconexión, cómo operar esos permisos, qué requerimientos asegurarse que se cumplan. Entonces hay poca madurez en cómo se procesan esos requerimientos o estas solicitudes de conexión, que también ha presentado un reto para aprobarlos al ratio al que se ha venido generando. Y adicional a esto, hemos visto que muchas empresas han estado buscando opciones off-grid, no conectadas al sistema, buscar sus propias formas de producir su electricidad, de conectarse, construir todo el sistema que requieran para evitar la conexión al sistema. Entonces, puede que este boom de electricidad vea un buen porcentaje yendo off-grid para evitar, como comentaba, la parte de permisos, la parte de transmisión, todo lo que tiene que ver con estos temas hasta un poco burocráticos en muchos casos, saltarse eso. Entonces pueden haber soluciones que sean temporales, pero también soluciones permanentes que reduzcan ese pronóstico de demanda que muchos utilities o ISOs están viendo en largo plazo. Por otra parte, les comentaba desde el inicio, debemos ganancias importantes en la parte de eficiencia energética de estos centros, es decir, que con lo mismo eh, se va a requerir menos electricidad para producir, digamos, lo mismo que hacía anteriormente gracias a esas ganancias. Entonces, en el largo plazo también vemos que eso puede reducir un poco la demanda final que están enfrentando las utilities dentro de sus análisis. Y finalmente, la parte de especulación. Y especulación hemos visto en la parte del supply por años, donde también ha pasado un poco en Colombia, donde desarrolladores empiezan a mandar solicitudes distintas para diferentes proyectos, para diferentes ubicaciones, para diferentes puntos de interconexión, a ver cuál avanza más rápido. Eso se le llama es especulación de proyectos, ¿cierto? Em, Eso lo que, el problema que eso trae es que genera desinformación. Entonces, cuando tú ves las claves de interconexión de KAISO, de PJM, ves una cantidad enorme de proyectos, una cantidad enorme de gigawatts de estos de carga, de supply y demás, pero un porcentaje muy bajo de eso realmente se va a materializar, porque mucho de eso nada más es especulación, donde están los desarrolladores enviando solicitudes a ver cuál avanza más rápido, a ver cuál es más económico, a ver cuál consigue el permiso de tierras más rápido, y muchas veces, por la cantidad de dinero que manejan, no les importa pagar fees o penalizaciones para salir de donde no les haya convenido. Entonces, muchos de estos pronósticos, cuando no tuvimos las colas de interconexión y vemos la capacidad que están colas en PJM, NICE y demás, hay un porcentaje bastante significativo de proyectos que realmente están como buscando opciones donde conectarse, pero no necesariamente van a suceder en todos los lugares donde se han previsto según sus requerimientos de los permisos. Esa especulación también reduce un poco lo que vemos que se pueda materializar en largo plazo y es parte de lo que hemos visto. Aún así, también hay temas que nos pueden decir, a lo mejor y sí, a lo mejor y ese pronóstico de PJM era muy preciso y esos 20 gigawatts de aumento en la demanda pico que estaban estimando se materializan y factores que pueden llevar a que este crecimiento sea más robusto, más fuerte de lo que se comentaba inicialmente, puede ser uno, lo redituable que son nuestros centros de carga, la cantidad de dinero que manejan y como les comentaba ahorita, que no les importa realmente pagar lo que haya que pagar para conectarse. No les importa qué fuentes usen, sí importa, digamos, el mix porque quieren que sea limpio y demás, pero no les importa mucho el costo porque lo que les importa es conectarse lo antes posible al mejor punto de interconexión que encuentren. Por otro lado, vemos un soporte, un apoyo muy grande en la parte de policy. Como les indicaba al inicio, el mercado en Estados Unidos no se ha buscado únicamente traer inversión extranjera, se ha buscado crecer esa industria nacional, particularmente ahorita con Trump, que acaba de entrar o va a entrar entre unos meses a la presidencia y con como liderazgo de los republicanos en la parte de política de Estados Unidos.
Vemos un apoyo muy grande a la industria nacional. Precisamente él está considerando aranceles más altos a importaciones de China, que está jugando un papel muy importante en la industria de baterías en Estados Unidos. Inclusive dentro de sus muchas amenazas durante el proceso de elecciones, llegó a decir que si las empresas seguían yéndose para México, iba a poner aranceles muy altos para las importaciones de México. Entonces, esa parte del crecimiento nacional, de la manufactura, del apoyo local y político, va a seguir ahí y puede que atraiga todavía más demanda o más inversionistas, más manufactura al mercado estadounidense. Y adicional, pues tenemos el apoyo local. No solamente hemos visto, digamos, a nivel federal resultados importantes en cuanto se ha invertido a nivel de todo el país, por ejemplo, sino que hemos visto avances muy importantes a nivel locales, donde tanto estados azules como rojos se han beneficiado ampliamente de todo lo que viene con el IRA, que es el Inflation Reduction Act, los tax credits, de cuánto se invirtió en proyectos solares eólicos en estos mercados, independientemente de la corriente política a la que se inclinen. Adicional, hemos visto crecimiento en la parte de empleo. Entonces, ese apoyo local, que se ha visto a nivel estatal también, va a jugar un papel muy importante en que esta clase de tendencias se puedan materializar o sigan creciendo al ritmo que lo han hecho y tal vez en algunos lugares crezca más rápido de lo que, por ejemplo, en Woodmark estamos considerando, al considerar que estos retos pueden pesar un poco más que las oportunidades que hemos visto. Eso no significa que no estamos considerando un crecimiento amplio o un crecimiento muy rápido, nada más que tomamos con sutileza esos reportes anuales que publican estos utilities, considerando que ellos también deben planear bajo un escenario de worst case escenario, donde tienen que estar listos para que si la demanda crece como la están pronosticando, tengan el supply a la mano, la transmisión a la mano, disponible para precisamente entender todo lo que están evaluando. Bueno, hablando otro poquito de los retos que hemos identificado. Uno de los más grandes es la parte de transmisión. Hablando de transmisión de alto voltaje, líneas de 500 y demás, eh, que interconectan zonas y que van a zonas, digamos, muy lejanas entre sí, que atraviesan diferentes estados, porque a medida que tenemos más renovables en el sistema, digamos que los lugares óptimos o de más fácil acceso, con mayor cercanía a puntos de interconexión cercanos y demás, se reducen. Y hay que empezar a buscar opciones un poco más alejadas, pero eso implica construir la infraestructura necesaria para poder llevarla donde se genera, donde se requiere. Ha habido un avance muy importante en Estados Unidos respecto a esta clase de gran escala, el proyecto de transmisión de gran escala, pero ha sido un proceso muy retador, en el que de lo que se ha estimado o se ha planeado en los últimos 10 años, un 30% realmente ha avanzado de manera significativa o ha entrado en operación, hizo construcción y demás. Y esos son extremos, o sea, a lo mejor cuando hablamos de la colectora en Colombia es algo muy familiar, hemos visto el atraso que ha existido de 3, 4 años de lo que se había previsto anteriormente, pero en Estados Unidos estamos hablando de que esta clase de proyectos pueden tardar casi 2 décadas en completarse. Un ejemplo muy claro es el de Soncia, que está aquí hacia el Southwest de Estados Unidos, conectando Nuevo México con Arizona. Es un proyecto que se planteó en 2006 porque ya en ese periodo se consideraba que el crecimiento de la demanda debe requerir que todo el potencial eólico que hay en Nuevo México se llevara hacia Arizona, donde iba a crecer la demanda, pero también pudiera acceder al mercado de California, que seguía creciendo. Y desde el 2006 estuvieron en permisos, en tema de uso de suelo, de comprar terrenos, de negociar con cada dueño de un terreno, cada county, cada estado, todo lo que afecte perdón, todos los terrenos que afecten, que sean afectados por esta línea, requerían algún tipo de permiso. Tanto que han sido ya 18 años de proceso hasta que por fin este año inició construcción y se espera que entre en operación alrededor del 2027. Con todos los temas que puso en esta clase de proyectos, posiblemente también un año más. Es, es, es es viable decir que se puede tomar un año más, va a ser un proyecto que va a tomar más de 2 décadas en finalizarse. Y ese ha sido uno de los principales retos en general para la transición energética en el mundo. Estados Unidos no es la excepción, donde, como les comentaba, 2 décadas y similar a situaciones como el proyecto de TenWest, de Transwest Express, todos esos son proyectos que llevan décadas o muchos años en la parte de permisos, de negociaciones,
y ahora tienen un papel fundamental en el más mediano y largo plazo. Hemos visto avances importantes. Soncia fue uno que avanzó finalmente, después de esas casi 2 décadas de permisos, a través de esquemas que California, CAISO, estaba proponiendo para que pudiera acceder de manera rápida a su sistema. Entonces, la parte de recuperación del costo es un tema, digamos, delicado y difícil de manejar en Estados Unidos, porque es decidir quién paga por qué. Cuando tienes una línea que pasa por 2, 3, 4 estados, y finalmente quien se beneficia nada más va a ser a lo mejor desde el punto de inicio al punto final, donde está el centro de carga y demás, determinar quién paga por qué, cuánto se paga por cada eso, es un tema que se puede llevar años y es un tema en el que si un solo estado, por ejemplo, o una sola agencia federal, lo que sea, estatal, no quiere dar el permiso, no está de acuerdo, se puede caer el proyecto o lo puedes tener parado por años hasta que por fin se vea algún avance em, en esa parte. Entonces, digamos, ¿cómo se dice? Digamos, lo sensible o lo delicado que es este tema, es uno de los principales cuellos de botella que hemos visto para Estados Unidos, por eso les comentaba que hablar un poquito más de este, y hemos empezado a ver soluciones para facilitar o acelerar este proceso. Ha habido portes a nivel federal en el que se busca solucionar la parte del financiamiento, que puedan conseguir cierta clase de préstamos para lo que se conocen como corredores, digamos, de mayor interés nacional, donde pueden además conseguir permisos de manera más rápida. Si es en tierras federales, eh, puede el mismo estado otorgarlas a esta clase de proyectos. Entonces, han buscado formas de acelerar la parte de transmisión, pero es un tema que sigue siendo muy retador para Estados Unidos y en general para el aumento en la penetración de energía renovable para este mercado. Esto viene entonces alineado un poco a los retos que se enfrentan en la parte del supply. Obviamente, si no tienes transmisión, no puedes llevar la electricidad de donde se genera, donde se requiere. Es un reto pues, muy general que somos muy familiarizados con ellos, con esos. Pero también en la parte del supply se trae un reto adicional que es el cómo entonces puedo asegurarme de cumplir con mis objetivos de generación limpia. En Estados Unidos, muchos estados tienen lo que se conoce como RPS, que son Renewable Portfolio Standards, donde básicamente señalan este es mi objetivo para el 2045. California, Virginia tienen objetivos del 100% para el 2045. Pero entonces, si tienes una mayor demanda, también requieres tener mayor capacidad limpia, renovable, que sea calificable para alcanzar ese objetivo. Pero cuando tienes temas de interconexión, de transmisión, esa clase de retos tan grandes que han ido retrasando la integración de estas renovables, ¿cómo puedes asegurarte de alcanzar ese objetivo? Ese es uno de los principales retos que está enfrentando la industria en Estados Unidos hoy en general. Usando Virginia como un ejemplo, el Estado tiene como objetivo alcanzar el 100% renovables por el 2045, como había comentado, y entre de sus tecnologías elegibles está la energía solar, eólica, hidroeléctricas, waste to energy y biomasa, por ejemplo. El reto aquí es que para poder aumentar o alcanzar ese 50, estamos ahorita en parte de Woodmac, hemos estimado un 51 terawatts hora extra de demanda para el 2050, y para alcanzar esa cantidad de generación, por ese requerimiento de demanda, dado que la energía solar y que tienen factores de capacidad mucho menores, se requiere construir mucha más capacidad para poder cubrir o equipararse a ese requerimiento. Si habláramos nada más de construir energía eólica, para alcanzar esos 51 terawatts, se tendría que construir alrededor de 17 gigawatts, mientras que si habláramos de solar, serían 30 gigawatts. O sea, 30 gigawatts de solar es mucho más que la capacidad total instalada en Colombia, y esto solo para un estado. Entonces es como dar a dimensionar esos requerimientos tan grandes o retos tan grandes que están a empezar a presentar, que ya están planeando alrededor de. Pero si habláramos, por ejemplo, de instalar capacidad firme, como gas natural o nuclear, hablaríamos de construir 7, 8 gigawatts. Entonces empezar a jugar en qué construyo, a qué le doy prioridad como utility. No me puedo dar el lujo de no tener supply nada más porque quiero tener mucho limpio, y no me voy a preocupar por cómo dar confiabilidad al sistema en el tiempo que se requiere, porque por el tema de interconexión y demás.
Entonces empieza este juego que hemos visto ya muchas utilities donde la parte térmica empieza a jugar un papel mucho más importante en el mix de generación de ellas. Incluso en el largo plazo, vemos una tendencia a retrasar retiros de plantas de ciclos combinados o carbón. Em, Empezamos a ver el atraso de retiro de nuclear o, como les comentaba, este proyecto en MISO creo que es donde están buscando reiniciar un reactor que se había retirado hace algunos años. Les empiezan a ver ese juego de opciones, de qué le conviene más, dónde le conviene más y cuál es el costo asociado. Y tengan en cuenta que este análisis del que estoy hablando acá, de los 17 gigawatts de wind, 30 de solar versus 8 de nuclear o térmicas, es basado en nuestro pronóstico que es un poco más conservador. PJM requeriría, según el proceso que están buscando ellos, 116 terawatt hora, que es una cantidad enorme respecto a lo que estaba yo comentando. Entonces, si ese forecast que ellos mismos tienen se materializa, el reto sería mucho mayor. Y es donde entra el tema de la transmisión y demás. Entonces, ¿cómo me aseguro como utility, como ISO, de que tengo o doy las opciones que se requieren o las facilidades que se requieren, los esquemas, los incentivos que se requieren para poder cumplir con todo esto y no quedarme corto ya cuando llegue el momento de suplir esa demanda como tal? Un poco ya para ir cerrando esta parte, antes de hablar un poquito de lo que hemos visto con Trump y lo que podría suceder en el más inmediato, mediano plazo. Vemos entonces un crecimiento importante o un papel más importante del uso de plantas térmicas. En la parte de retiros, hemos decidido, hemos visto que es muy factible que muchas plantas de ciclos combinados que buscan retirarse a sus 35, 40 años de operación, porque ya en teoría alcanzan un margen de uso bastante alto, digamos, y ya no es tan eficiente usarlo respecto a plantas nuevas y demás, y o consideramos que la transición iba a suceder mucho más rápido. Respecto a ese escenario, hemos identificado que podrían retrasarse el retiro de alrededor de 100 gigawatts de ciclos combinados, que es una cantidad enorme, es abismal respecto a lo que habíamos, digamos, considerado anteriormente. Esto vinculado al hecho de no se puede construir transmisión tan rápido, la parte de interconexión tiene cuellos de botella muy importantes, pero también los requerimientos de electricidad de estos centros de carga, donde, como les comentaba, el perfil de demanda no es un perfil que varíe tan, digamos, usualmente como un perfil de generación que vemos en otra clase de facilities, sino que ahora se requiere un perfil mucho más plano, en el que entonces solar y eólica tienen retos mayores porque no van a poder proveer esa clase de perfiles o no van a poder atender esa clase de demandas como lo harían otras fuentes. Entonces empieza este juego entre, como comentaba ahorita, Solar y Wind tienen retos, sí van a crecer, van a jugar un papel fundamental en el largo plazo, vamos a tener baterías entrando en operación, ya vamos a hablar no solamente de baterías de 2 y 4 horas que las que vemos actualmente, sino que empezamos a ver una evolución en la parte de baterías creciendo a 6, 8, 12 horas, en el largo plazo estamos considerando baterías con una duración de 18 horas, 20 casi para 2050, y aún así no va a ser suficiente porque los requerimientos, particularmente durante el invierno, van a ser mucho más altos. Si tienes mucho solar, tienes factores de capacidad más altos en verano, listo, estás bastante bien cubierto. Pero a meses de invierno, esos factores de capacidad caen significativamente. Necesitas capacidad para atender esa demanda. Entonces entra ese juego donde ya no te sirve solar y wind o la duración de baterías no es suficiente, incluso en largo plazo. Y mercados como California o Virginia, que son mercados que tienen este RPS del 100% renovables para 2045, igual van a requerir térmica, generación firme en ese largo plazo. Entonces, para ningún mercado en Estados Unidos consideramos que se van a alcanzar los RPS. Sí vemos estados más fuertes, estados que están más enfocados en crecer esa capacidad, en acercarse lo más que se pueda, y son estados en los que, digamos, consideramos que no se construye mucha capacidad eh, térmica adicional en largo plazo y demás, pero aún así no consideramos que ninguno de esos estados va a alcanzar ese 100% en largo plazo, precisamente por este juego entre renovables, la duración de las baterías y los requerimientos de demanda pico que se van a ver durante los meses de invierno. Entonces, como les comentaba, eso nos lleva a ver digamos, a ver alrededor de 100 gigawatts de gas natural que esperamos se retirara antes de 2050. Esperamos que eso se siga durante ese periodo. Adicional a esto, vemos alrededor de 10 gigawatts de plantas de carbón que van a mantenerse un poco más en el tiempo. Ahora sí, por temas de emisiones, del Energy Protection Agency también
que tiene requerimientos al nivel de emisiones que pueden tener esas plantas y demás. La parte del carbón, si esperamos que salga un poco más rápido del mix de generación, pero el gas como tal va a continuar ahí durante mucho tiempo. Y adicional a esto, estamos viendo alrededor de 3 gigawatts de nuclear, como comentaba, que se mantienen o que no se retiran cuando se pensaba que se iban a retirar, entonces se mantienen durante más tiempo del proceso que estamos haciendo. Y empezamos a ver el crecimiento, el auge, alrededor del 2035, 2034 en algunas regiones, de los Small Modular Reactors, de los SMR, también como la parte nuclear, que esperamos juegue más en largo plazo un papel muy importante. Y bueno, todo ese crecimiento, el crecimiento en la capacidad estelar, el crecimiento en la demanda, finalmente va a llevar a tener tasas de utilización de las plantas térmicas más altas de lo que habíamos pronosticado alrededor de un año atrás, cuando este boom de la demanda no era, digamos, no estaba en auge o no estaba tan, sí, no estaba tan en auge como lo vemos hoy en día. Eh, bueno, entonces como parte de la presentación, voy cerrando por acá. Quería platicar también un poquito de las expectativas que íbamos a ahorita con el presidente Trump. El análisis que presenté mucho está basado en la era antes de, cuando todavía Biden estaba en cabeza del gobierno, y muchas tendencias se van a mantener, pero sí vemos ciertas áreas en las que podemos ver un reto mayor. Todavía es muy temprano para decir, porque realmente ni siquiera ha entrado como en su periodo de administración, falta un par de meses para eso, pero sí hemos identificado, ya por el tema de su discurso como tal, ciertas tecnologías que pueden ver retos o que pueden ver complicaciones en cumplir lo que se había pronosticado anteriormente. Hablando específicamente de, por ejemplo, energía eólica marina, él ha sido muy claro en el tema de, desde el día uno, va a borrar del IRA todo lo que tenga que ver con energía eólica marina, va a parar todos los proyectos que existan, que es decir mucho. Digo, no es tan fácil hacerlo todo lo que él le ha dicho, pero eso sí nos da a entender entonces que es una tecnología que puede enfrentar retos mayores. A lo mejor todo lo que ya está contratado, lo que ya tiene zonas de uso de área marítima y demás, que ya tienen proyectos y PPAs firmados, eso se va a materializar. Esperamos todavía proyectos entrando en operación alrededor del 2030, 2032 en Estados Unidos, pero a lo mejor proyectos nuevos van a tener un tiempo muy difícil para poder lograrse. Entonces, energía eólica marina, la parte de vehículos eléctricos también ha sido muy claro respecto a cómo el baneo en ciertos estados de la venta de vehículos a combustión en el más largo plazo es algo que va en contra de la libre elección del consumidor, de la libertad que tanto, digamos, se resalta en Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con cada quien hace lo que quiere. Él ha estado muy en contra de esa clase de baneos y por ende también ha estado muy en contra de los tax credits, de los incentivos que se les ha dado a la parte de vehículos eléctricos. Entonces es otra industria que a lo mejor podría enfrentar retos bastante fuertes, que habrá que ver cómo cambia eso un poco ahora que Elon Musk es tan amigo de Trump. Hemos visto todo el apoyo que tuvo durante su campaña y demás. Entonces pueden haber ciertas negociaciones, cierto lobby que pueda existir, pero definitivamente va a ser una industria que se va a ver afectada en el más mediano plazo, corto mediano plazo. Y en general, pues ha sido muy claro en la parte de va a promover la parte de oil and gas. Hablaba durante su sexenio, va a ser el sexenio en el que más ciclos combinados se van a construir en Estados Unidos. Entonces empezamos vamos a ver posibles implicaciones para la parte de renovables. Nuestro worst case escenario para el tema de las elecciones, estamos considerando que la instalación de solar y eólica en Estados Unidos pueda caer hasta un 33% respecto a nuestro forecast anterior. Entonces podría tener implicaciones muy fuertes, pero no va a ser tan sencillo como les comentaba anteriormente. Esa clase de inversiones que vienen del IRA han beneficiado tanto a estados republicanos como demócratas, y no todo el mundo va a estar de acuerdo con que borren completamente todo lo que viene en esta política. Entonces, bueno, digo, como les comentaba, todavía es muy temprano para saber exactamente cómo se va a ver esto. Ya vemos algunas tendencias. em, Pues es un periodo muy interesante pues para ver a este mercado. A lo mejor no es un tema de vamos a poder adaptar mucho lo que hacen a mercados latinoamericanos directamente, pero sí es una guía de hacia dónde pueden entender las cosas, puede beneficiar mucho la parte de costos, reducción de costos y esta de adaptación del conocimiento. E igualmente podemos ver inversionistas que digan, ok, Estados Unidos se va a poner un poco complicado para la parte de solar y wind, voy a explorar otros mercados. Inclusive hemos platicado con gente que está viendo a México, Brasil, Colombia como opciones a seguir haciendo sus planes de generación limpia, por ejemplo.
Y también vemos un crecimiento importante en la parte de la demanda, donde estas empresas, esas Big Tech, por ejemplo, están considerando ya no solo Estados Unidos como el principal mercado para crecer sus instalaciones y demás, sino que ya han estado evaluando opciones en Latinoamérica, por ejemplo, donde nos dicen, realmente no me importa mucho el costo, me importa asegurar que tenga suministro pues lo más económico posible, pero que sea rápido de conseguir, que sea fiable y donde la regulación sea, digamos, que les dé la bienvenida, les facilite invertir en esos mercados. Entonces, en tiempos muy interesantes para estar en el sector. Y bueno, por aquí cierro la presentación. Quiero dejar un espacio para preguntas. Si Natalia, si hay algunas por aquí, podemos responder. Claro que sí, Juan Pablo. Justamente en el chat ya tenemos varias preguntas. Agradecerle a todos los asistentes por permanecer en el webinar y por escuchar la intervención de Juan Pablo. Tenemos la primera pregunta de David Delgado, donde nos menciona que los mercados de capacidad como el PJM incentivan la expansión de capacidad. Ese también es el objetivo del cargo por confiabilidad en Colombia. Eh, Te pedía que si por favor podías hacer como una comparativa de estos mecanismos de capacidad, cuáles son las Sí. ventajas y desventajas. Claro, bueno, entonces en términos muy generales, creo que la principal diferencia es que el mercado de PJM es básicamente un mercado ex post en el que se evalúan cómo viene la oferta y la demanda. En función de eso se genera un precio que se paga a quienes hicieron parte de este mercado. Y en la parte de cargo por confiabilidad, pues contratas por adelanto cierta potencia y luego recibes un pago por proveer esa potencia a la que te comprometiste. Las ventajas o desventajas entre ellos, o sea, PJM, por ejemplo, al ser un mercado, digamos, como que expose y donde ves básicamente el resultado de, de lo que sucedió en los años anteriores y con eso recibes un pago asociado en el más mediano plazo, en los próximos años, perdón, al cierre de ese mercado, es que es muy volátil. Entonces, cuando tú planeas una inversión como un desarrollador de proyectos de 15, 20, 30 años y de repente un año el precio del mercado cerró en $20 porque la hora año y el siguiente año cerró en 200 y el siguiente año otra vez cerró en 100 y entonces esa volatilidad en los precios, que es un poco lo que sucede en México con el mercado de balance de potencia, añade mucho ruido, entonces no te permite planear tan adecuadamente tus inversiones. Te puede ir muy bien, como te puede ir normal o como puedes ganar cero de ese mercado de un año a otro. Este año, que como les comentaba, cerró ese mercado en 10 veces más, 200 y algo dólares por kilowatt año. Los que ya estaban en la industria, los que ya estaban ahí, ganaron muchísimo. ¿Y qué vamos a ver en el corto plazo? Que quienes puedan entrar a una operación ahorita, el siguiente año, los siguientes 2 años, para capturar esos márgenes tan altos de mercado como tal, van a buscar invertir rápidamente, pero más en el mediano plazo esperamos que la tendencia, digamos, se normalice, lleguemos al equilibrio de nuevo y quienes ganaron mucho en ese momento ya van a ganar normal, pero puede que no. Entonces, ese es el tema con esa clase de mercados ex post, como el de México, como el de PJM, donde se añade muchísimo ruido y a lo mejor los incentivos no son tan claros o no son tan fáciles de aprovechar. Digamos, como les comenté, y México también es un ejemplo muy claro. México tiene un mercado similar donde se ve un multiplicador que es el multiplicador es 0, 1, 2. Cero es que tienes oversupply, uno estás en equilibrio y dos es que estás en un tema de falta de supply extremo, digamos, es como lo peor. Y en 3 años pasamos de estar en uno, pasamos a cero, el siguiente año pasamos a dos. Entonces también el tema de planear esta clase de beneficios, esta clase de incentivos, genera mucha volatilidad. Entonces puede ser como la desventaja de ese mercado respecto al cargo por confiabilidad, tienes cierta certeza respecto a lo que vas a recibir, siempre y cuando proveas lo que te comprometiste a proveer. Son como las diferencias personales principales que podría haber en estos dos mercados. Muchas gracias, Juan Pablo. Andrés nos pregunta, ¿qué mecanismos de participación de la demanda en Estados Unidos se podrían implementar en Colombia, entendiendo que actualmente solo se cuenta con DDB y RD de forma provisional? Hay muchos, digo, o sea, hay muchos esquemas que se pueden implementar. Estados Unidos es un mercado muy avanzado en la parte de gestión de la demanda, pero también en la parte de Distributed Energy Resources, donde puedes tener o sea, de DG siendo parte del mix de generación y vender sus accidentes a la red. Hay esquemas, eso también es a nivel estatal muchas veces, donde los utilities tienen planes
gestión de la demanda. Por ejemplo, el utility de Utah, que es una muy grande, que cubre toda la parte de los Rockies en el west de Estados Unidos, tiene un plan muy grande en la parte de gestión de la demanda, donde te puedes conectar de la red según las horas pico y ayudar a la estabilidad del sistema, y hay llamados para proveer, digamos, confiabilidad o estabilidad, desconectando tus cargas, donde estados como Nueva York también tienen esquemas de este estilo. Hemos visto también la parte de baterías, empieza a jugar un papel mucho más importante en cómo juegas con el peak shaving y el load shifting, y cómo puedes mover tu demanda pico de un uso horario a otro para ayudar a la red y recibir un pago por estos esquemas. Entonces, digo, hay muchas variantes. A nivel estatal, a nivel utility, pueden haber planes muy diferentes en cómo se maneja la parte de participando de la demanda y recibir incentivos. Entonces sería ya empezar como a ver cuál conviene más. Entonces, hay tantos que es difícil como dar un listado, una idea más específica de esos, porque la idea es más bastante general. Realmente es cómo atribuyes a la demanda por configurar la parte de confiabilidad del sistema, desconectarse cuando se requiere. Son muchas cosas que se pueden ir aplicando al mercado de Colombia también. Vale, muchísimas gracias. Tenemos unos últimos comentarios de Guillermo y Nelson, donde resaltan de pronto el tema de la energía nuclear y que puede ser la única que atiende las necesidades energéticas tan grandes en crecimientos y de forma plana en todos los horarios. Nelson menciona que pues obviamente la energía nuclear está recobrando protagonismo y nos pregunta que si en las metas para el 2045 de los estados mencionados, eh, para 100% de energías limpias, estas incluirían la energía nuclear. Particularmente de California y Virginia, que mencioné un par de veces, no están explícitamente considerándolos. A lo mejor no los han baneado, pero hay estados que han sido muy claros en buscar nuclear a largo plazo. En la parte del Saudis, tenemos, si no estoy mal, Florida está buscando invertir en la parte nuclear. Utah también está considerando nuclear más en largo plazo. Entonces, esos estados en particular a lo mejor no. Puede que cambie, por todo lo que comentaba, los retos que se han presentado, digamos, no lo han hecho explícitamente, digo, no están cerrados a la idea, pero no han anunciado explícitamente planes para traer nuclear a sus mix. Pero sí otros estados como Florida, como Utah, por ejemplo, sí lo están haciendo. En el caso de California, por ejemplo, están buscando incentivar energía eólica costa afuera, están buscando incentivar almacenamiento de larga duración, hablando ya de baterías de 8 o 12 horas, pero también almacenamiento multidiario, de varios días de duración. Están buscando incentivar la geotermia también, y me refiero a eso porque son los que han publicado planes muy específicos donde la parte de planeación de transmisiones a largo plazo dice procurar tantos gigawatts para el 2035 de tal tecnología, tanto de tal tecnología, tanto, han sido mucho más escritos en otras tecnologías, pero a medida que cambia esa tendencia, donde vemos los big tech, por ejemplo, invirtiendo en nuclear, podríamos esperar que ese trend cambie un poco y entre un poco más en la discusión. Veo en la parte de restricciones ambientales y demás, sí es un tema. En Estados Unidos hay una agencia federal encargada de dar todos los permisos asociados a esto, y esos permisos pueden tomar muchos años en conseguirse. Por ejemplo, en California hay una planta nuclear de, si no estoy mal, como de 3.2 gigawatts, se llama Diablo Canyon, que estaba prevista para retirarse en el 2024-25. Y después de muchos años de discusiones, análisis de los economics, de cómo conseguir el combustible, el uranio para las plantas y demás, lograron extender esa planta del 24-25 al 29-30, al retiro, que ayudó mucho a la confiabilidad del sistema. Entonces podemos empezar a ver esa clase de tendencias en lo que ya estaba previsto retirarse, busquen extenderlas durante más tiempo, dado que no hay supply para atender todo lo que está creciendo la demanda, y juega un papel más importante en el largo plazo. Pero si la parte ambiental, la parte de riesgos, que ha avanzado muchísimo, la seguridad de estas plantas ahora es muy alta, y digamos de algo como lo que sucedió en Chernobyl es muy, muy poco probable, pero el tema, digamos, de la parte social, la aceptación social, es muy delicada. Claramente nadie quiere tener, digamos, no nadie, o sea, hay gente que ya entiende mucho más de la tecnología y ve que los riesgos son mínimos, pero hay muchas personas en Estados Unidos y en el mundo que no quieren tener un reactor nuclear en su patio, o sea, atrás, o en su región, en su county, en su municipio, lo que sea. Entonces, la parte ambiental y social sí es muy complicada todavía para la parte nuclear, pero a medida que estos pequeños reactores
ganen auge, se hagan más comunes, digamos, esperamos que se reduzca un poco, porque ya no estás hablando de reactores de 500 megawatts cada uno o más, sino que estás hablando de módulos de 50 megawatts cada uno, que puedes ir añadiendo, quitando o moviendo fácilmente, digamos, respecto a una planta nuclear tradicional. Entonces, esos cambios van a ayudar mucho a que, por ejemplo, la parte nuclear siga creciendo y se afiance más digamos, en la situación local, social y demás, sea mucho más fácil que se siga desarrollando. Vale, muchísimas gracias, Juan Pablo. Creo que no hay más preguntas en el chat. Finalmente, pues invitarlos a seguir participando de las actividades que el capítulo de potencia y energía está ofreciendo. Ahorita para iniciar el mes de diciembre vamos a, vamos a tener un invitado especial que es el profesor Baikesh Pal. Él es profesor de sistemas de energía en el Imperial College London y pues el tema que vamos a estar abordando es Stability Modeling and Analysis of Converter Driven Power System. Vamos a tener la oportunidad de tener este evento de forma presencial el día 9 de diciembre a las 6, alrededor de las 6 de la tarde. Entonces, pues estaremos enviando y compartiendo las invitaciones a las personas que han venido participando de los webinars. Una vez más, Juan Pablo, muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias por aceptar este espacio y a todos los asistentes, muchas gracias. Esperamos que haya sido muy de provecho este tema que tocamos y en caso de que necesiten cualquier cosa desde el capítulo profesional de potencia de energía, estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buen día.